El risotto estaba perfecto, cremoso, con un toque ácido de limón, espolvoreado con un poco de queso pecorino. Saboreé cada bocado, contemplando las olas que se movían como un suspiro más allá de la terraza. Era mi café favorito en San Cristóbal, Puerto Vallarta, escondido detrás de una librería antigua. Los turistas casi nunca lo encontraban, y eso era justo lo que me encantaba. Sin interrupciones, sin compromisos, solo paz. Entonces mi celular vibró. Vi su nombre antes de que el sonido siquiera se registrara. Emiliano. No habíamos hablado en más de un mes. No desde aquel brunch incómodo, donde Jimena dijo que mis preguntas sobre sus finanzas eran agresivas de forma pasiva. Estuve a punto de dejar que la llamada se fuera al buzón. A punto, pero contesté. Oye, mamá dijo con un tono alegre, ligero, ensayado. Nos vamos de viaje mañana. Solo un pequeño descanso. ¿Sabes? Y tu casa en la playa y el coche ya están vendidos. Mi tenedor se quedó suspendido en el aire. No por miedo, por cálculo. Soltó una risa corta, triunfal, como alguien orgulloso de haber ganado un juego que él mismo inventó. Bajé el tenedor con suavidad, doblé la servilleta sobre mi regazo y dije con la voz más calmada que pude: se te olvidó una cosa. Hubo una pausa, como que tomé un sorbo de mi agua mineral, ya fría, sin saborear nada. La realidad, dije, y colgué. El mesero pasó ofreciendo postre. Lo rechacé con una sonrisa y me levanté. Emiliano solía amar el flan cuando tenía 10 años. Decía que el crujido de la costra era su sonido favorito. No se lo había preparado en años. Me puse los guantes y le hice un gesto al joven que limpiaba las mesas. Gracias. Todo estuvo perfecto. Afuera, el viento de la costa tiraba de mi abrigo. No lo abroché. Mis dedos estaban rígidos, pero mis pensamientos eran afilados. Él creía que había ganado algo. Solo olvidó quién le enseñó cómo funcionan los contratos. Cuando llegué al coche, mi mente ya estaba en el cajón bajo mi escritorio, el que tiene candado a prueba de fuego y papeles que nadie había tocado desde el funeral de Salvador. El candado dio un clic suave al girar la llave. El archivador no se había abierto en años, adentro. Las carpetas seguían apiladas exactamente como Salvador las dejó etiquetadas con su letra precisa y ordenada. Saqué la que decía Fideicomiso Bahía y la llevé al escritorio. Salvador había sido meticuloso, casi obsesivo, después de su segundo susto con el corazón. Pasó semanas redactando protecciones, capas y más capas de propiedad y fideicomisos, por si acaso. Decía: construimos los muros ahora para que no tengas que tomar una espada después. La casa en la playa nunca estuvo a mi nombre. Eso fue intencional. Un fideicomiso controlado por una empresa sin lazos familiares en el papel. Parecía una compañía fantasma cualquiera. El único hilo que me conectaba a ella estaba en esa carpeta. Encendí mi laptop y entré al sitio del registro de propiedades de Puerto Vallarta. Tardé más de lo que recordaba en navegar los formularios. Todo había cambiado desde la última vez que lo revisé, pero el número de parcela no. Lo escribí. Di clic en buscar y esperé. Ahí estaba. Una solicitud pendiente para transferir la propiedad, presentada hace 3 días. El formulario escaneado apareció en PDF, sellado con mi nombre y firmado. Excepto que no era mi firma. Lo miré por un buen rato. Los bucles eran parecidos. La inclinación casi coincidía, pero yo conocía mi propia letra. La R en Araceli estaba demasiado alta. La M no tenía su caída habitual. No era un error casual. Esto estaba estudiado, practicado. Me recosté en la silla. El zumbido de la computadora apenas audible detrás de mí. Él había visto cómo firmaba cheques. Había manejado las tarjetas de cumpleaños que escribí. Y en algún punto entre la herencia y el resentimiento, decidió que mi firma era suya para tomar prestada. Cerré la pantalla y abrí la carpeta por completo. El título original seguía intacto, fechado, notariado, con testigos.
El nombre de Ignacio estaba en los pies legales. Junto al de Salvador, pasé los dedos por el borde del papel. Emiliano pensaba que había vendido algo, pero la verdad era que nunca tuvo ni un clavo en esas paredes. Me levanté. Guardé la carpeta con llave y caminé a la cocina. El celular de respaldo seguía ahí, escondido entre 2 libros de recetas que nadie había abierto en años. Llevé el formulario impreso a la ventana donde la luz era más fuerte, incluso en la bruma de la tarde. Ahora lo veía claramente. La firma falsificada no era una copia descuidada, era deliberada, practicada, casi reverente en lo cerca que estaba de la mía. La M era del mismo tamaño, pero la curva era más cerrada. Él siempre apresuraba su cursiva. La R estaba demasiado controlada, como si intentara ser demasiado cuidadoso, y la cola de la L final estaba mal, demasiado inclinada, demasiado joven. No era una suposición, era un estudio. Debió observarme firmando tarjetas navideñas, rastrear recibos, notar los ángulos cuando no estaba prestando atención. No recientemente, durante años. No era la firma lo que dolía, era la confianza que debió tener al escribirla, como si nunca me fuera a dar cuenta, como si ya me hubiera hecho a un lado. Volví al archivador, saqué una segunda carpeta, esta, marcada Mecánica del Fideicomiso. Tenía los documentos que Salvador redactó después de su última hospitalización. Su letra estaba por todas partes, limpia, inclinada, deliberada. En la última página del conjunto de instrucciones, había escrito: no asumas que la confianza es permanente. Mantén los ojos abiertos, especialmente con la familia. Esa última línea estaba subrayada 2 veces. Me quedé con eso por un buen rato. Siempre pensé que Salvador estaba siendo paranoico. Puse los ojos en blanco. Le dije que Emiliano era impulsivo, no cruel, que Jimena era intensa, no calculadora, que Paloma los mantendría honestos, pero Salvador no creía en confiar en el carácter cuando la ley podía hacer el trabajo. Pasé el dedo por el subrayado. Luego doblé el documento de nuevo. No solo falsificó mi nombre, contó con mi silencio, con mi costumbre de no hacer olas, con la madre que decía sí más de lo que debía y que elegía la paz antes que el orgullo. Me levanté lentamente, el corazón firme ahora. Pensó que no respondería. Tomé mi abrigo y la memoria USB plateada en el cajón del escritorio. Era hora de probar qué más creían que nunca haría. La oficina era más nueva de lo que esperaba. Líneas limpias, vidrio esmerilado, una fuente de agua murmurando tonterías en la esquina. Llevaba pantalones beige, una bufanda de seda discreta y los lentes de sol grandes que solo usaba para recoger a alguien en el aeropuerto. Mi nombre hoy era Leonor Vargas, una viuda inofensiva de Morelia, vagamente interesada en algo frente al mar y privado. La recepcionista ni parpadeó. Me escoltaron a una sala de juntas minimalista con demasiado cromo. Un agente joven llegó momentos después, cabello perfecto, reloj caro, loción que llegaba antes que él. Se presentó como Adrián, sonrió, se inclinó hacia adelante. Entonces, tenemos algo realmente especial que está a punto de liberarse, frente al mar, con vista a la bahía. Técnicamente está prevendido, pero creo que podríamos tener una oportunidad si actuamos rápido. Incliné la cabeza, manteniendo la voz suave. Prevendido asintió. Los vendedores son familia. Están finalizando el título. Es más bien un trámite a estas alturas. ¿Quién está en el título?, pregunté, dejando que un toque de inocencia se colara en la pregunta. Dudó. Es a través de una entidad en capas, una empresa antigua, un esquema heredado. Asentí lentamente. Suena seguro. Luego metí la mano en mi bolso y puse una delgada memoria USB plateada en la mesa. Él la miró, confundido. Siempre hago mi diligencia, dije con ligereza, deslizando una tarjeta de presentación con un logo falso de una empresa. Que tu equipo legal lo revise. Su sonrisa se tambaleó. No del todo, pero lo suficiente para que viera la grieta. Me levanté antes de que pudiera responder. Te avisaré, dije.
alisando mi bufanda. Al pasar por la recepción, sentí cómo la tensión detrás del vidrio esmerilado cobraba vida, pero nadie me siguió. De vuelta en el coche, me quedé un minuto entero antes de encender el motor. No porque estuviera temblando, sino porque quería sentir ese cambio cuando la duda cruza el rostro de alguien demasiado seguro de sí mismo. Giré la llave. No necesitaba que me devolvieran la llamada, solo necesitaba que el pánico comenzara. Para cuando llegué a casa, ya sabía que revisaría el garaje. El coche no estaba. A la mañana siguiente, bajé las escaleras con mi lista de compras en la mano y me detuve en seco frente a la puerta del garaje. Presioné el control remoto. Nada. Solo el eco de un espacio vacío. Mi coche no estaba. Revisé la calle. Luego el lote lateral. Nada. Por un momento. Pensé que tal vez lo había olvidado, lo dejé en el café o lo estacioné afuera después de la cena. Pero no había salido de casa desde la visita a la inmobiliaria. El único sonido que recordaba de la noche anterior era el lavavajillas apagándose. Crucé el pasillo y toqué la puerta de doña Rosario. Respondió en pantuflas, con una bata bien cerrada, siempre alerta. ¿Notaste si mi coche estaba aquí esta mañana?, pregunté. Parpadeó. Luego asintió. ¿No era tu nuera la que lo manejaba? Se fue justo antes de las 9. La saludé. Pero creo que no me vio. Pensé que estabas con ella. Sonreí cortésmente. Le agradecí y regresé adentro. Jimena siempre había sabido mentir con facilidad, pero tomar el coche no fue un error, fue una prueba. El contrato de arrendamiento no estaba a mi nombre, estaba bajo uno de los fideicomisos de activos que Salvador creó, registrado bajo una línea comercial diseñada para aislar. Todavía tenía el contacto. Llamé a la compañía y reporté con calma un uso no autorizado. Posible transporte fuera del estado, agregué. No hicieron muchas preguntas. En 1 hora, recibí una actualización. El GPS había marcado en el sur de Sinaloa. El vehículo fue recuperado y confiscado al atardecer, sin confrontaciones, sin gritos, solo papeles. No pensaron que lo notaría, o tal vez creyeron que lo dejaría pasar de cualquier forma. Subestimaron a la mujer que firmó el contrato original. Colgué y caminé al estudio. La carpeta marcada mecánica del fideicomiso ya estaba esperando en el escritorio. El banco olía a barniz y alfombra vieja. El señor Morales me recibió en su oficina. La misma esquina con paredes de vidrio que usaba desde antes de que Salvador falleciera. Se puso de pie cuando entré. Como si nada entre nosotros hubiera cambiado con los años. Necesito modificar el archivo de beneficiarios, dije. Colocando la carpeta suavemente en su escritorio, es hora. La abrió. Hojeó las páginas lentamente. Esto es por... Prefiero que no lo nombren, dije, manteniendo un tono uniforme. Digamos que es el plan de contingencia. Asintió y alcanzó los formularios impresos. Firmé en cada línea sin detenerme. A la mitad. Se detuvo y me miró. Estás eliminando a Emiliano, así es, dudó. No tienes que explicar, pero... No lo haré, dije. Continuamos en silencio. Llené la sección actualizada de beneficiarios con cuidado deliberado. Paloma Estela Araceli, nacida el 10 de junio. Mi letra no tembló. ¿Quieres que se le notifique?, preguntó. Aún no. Está demasiado cerca de ellos. Asintió de nuevo y deslizó los documentos en un sobre formal sellado con el sello del banco. Lo archivaré antes del mediodía. Me levanté, ajusté mi bufanda. Etiqueta este archivo como Contingencia 2025, manténlo sellado. Sostuvo mi mirada por un momento. Luego dio una pequeña sonrisa. Por supuesto, de vuelta en casa. Coloqué el archivo actualizado en el cajón del estudio, justo detrás de la copia de las notas originales de estructuración de Salvador, por primera vez en semanas. Mis manos no temblaron. No sentía culpa, ni dolor, solo precisión. Emiliano se eliminó a sí mismo. Yo solo lo registré. Preparé una taza de té y me senté en la barra de la cocina. Afuera. El viento movía las palmeras. Pensé en llamar a Paloma. No hizo falta. Esa noche, ella tocó el timbre.
Paloma estaba en el porche con una mochila y una mirada cansada que no le había visto antes. No explicó por qué vino, y no pregunté. Me hice a un lado y la dejé entrar. Se quitó los zapatos y me siguió a la cocina sin decir palabra. Se sentó en la barra mientras sacaba la harina, los huevos y el viejo sartén de hierro que Salvador nunca me dejó reemplazar. La cocina se llenó con el aroma de la masa dorándose y una tensión silenciosa. No necesitábamos charlas triviales, nunca fue nuestro estilo. Papá ha estado actuando raro, dijo finalmente, con los brazos cruzados sobre la barra, y mamá sigue susurrando en la otra habitación. Anoche lo escuché decir ya está fuera del camino. Volteé el hot cake, dejándolo caer limpiamente en el plato. Lo espolvoreé con azúcar y lo deslicé hacia ella. Luego, alcancé la carpeta que había dejado al otro lado de la mesa. Quiero mostrarte algo, dije. Solo si estás lista. Ella jaló la carpeta hacia sí y la abrió lentamente, como si pudiera quemarla. Sus ojos escanearon la primera página, su nombre impreso bajo beneficiario del fideicomiso, junto a mi firma, debajo. Una copia de la transferencia de título falsificada. Luego, el reporte de confiscación de Sinaloa. Después, correos entre Jimena y 2 corredores, planeando la refinanciación. Y finalmente, una página con su nombre escrito, inicialado y sellado. No habló, no lloró, solo se quedó con eso, su frente fruncida como la de Salvador cuando leía documentos legales. Esto dice que yo soy dueña de la casa en la playa. Susurró. Aún no dije, pero algún día, después de que cumplas 25, legalmente, completamente. Y papá intentó vender lo que nunca fue suyo. Vendió papel. Yo te di algo real. Miró su plato, luego la carpeta. No sonrió, pero tampoco apartó la mirada. Le serví té. Lo tomó con miel, como yo. Nos sentamos juntas, en silencio. Mientras el sol se movía lentamente por el azulejo, se quedó a dormir. Dormí mejor de lo que había dormido en semanas, hasta que llegó el golpe en la puerta a la mañana siguiente. El golpe fue fuerte y rápido, sin pausas entre los toques. No necesitaba mirar por la mirilla. Abrí la puerta y los encontré a ambos en el porche Emiliano rígido, con el rostro enrojecido, Jimena escondida detrás de unos lentes de sol enormes, con los brazos cruzados. ¿Qué demonios hiciste?, espetó Emiliano, dando un paso como si fuera a entrar sin permiso. Lo dejé. Jimena lo siguió. Su silencio más frágil de lo usual, en cuanto la puerta se cerró. Emiliano se volvió hacia mí. Estás arruinando todo. Ni siquiera entiendes lo que has hecho. Tomé el celular que estaba en la mesa del pasillo y toqué el botón rojo. La pantalla se iluminó. Grabando. Entiendo perfectamente, dije. Falsificaste mi nombre. Intentaste transferir activos protegidos. Usaste el coche sin autorización y ahora estás aquí, en mi casa, alzando la voz. Jimena dio un paso adelante, con la voz cortante. No dramatices, podemos arreglarlo, pero tienes que dejar de jugar. Alcancé el sobre que había dejado junto a la tetera esa mañana. 2 copias, una para cada uno. Se las entregué sin ceremonia. Emiliano miró el papel como si pudiera morderlo. ¿Qué es esto archivado ayer?, dije. Deberías leerlo con cuidado. Por un momento, nadie habló. Luego la mandíbula de Emiliano se tensó. Jimena aún no se había quitado los lentes. Fuera, dije, suave y firme. Lo hicieron. Sin gritos, sin portazos, solo el sonido de los zapatos contra el azulejo. Luego, el peso de la puerta cerrándose tras ellos. No miré por la ventana. Caminé al celular de respaldo en el librero y marqué a Ignacio. Intentarán algo más, dije. No preguntó cómo lo sabía, solo respondió. Entonces nos mantenemos un paso adelante. Me paré en la ventana y finalmente los vi irse. Jimena hablaba con las manos. Emiliano no decía nada. Parecían más pequeños que hace una hora, para el fin de semana. El anuncio de la venta desapareció. El detective Raúl Fuentes llegó justo después de las 10, sin sirenas, sin mostrar placa. Solo un golpe suave
y una carpeta de cuero bajo el brazo. Se presentó con un asentimiento y un tranquilo «¿Puedo pasar?». Lo llevé a la cocina y serví té sin preguntar si quería. Lo aceptó. Con una mano ya abriendo la carpeta en la barra, recibimos algunos documentos de la oficina de títulos del condado de Jalisco, dijo. Colocando fotocopias. Un empleado notó inconsistencias en una solicitud de transferencia de título. Eso nos llevó a otras dos, todas vinculadas a la misma propiedad, todas bajo tu nombre. Asentí una vez. No fue mi letra. Pasó a las páginas de las firmas, lo sabemos. La curva no coincide. La presión del trazo no es la misma. Estamos haciendo comparaciones ahora. Pero lo hiciste fácil. Los originales estaban archivados limpiamente. Hizo una pausa. Luego me miró. No eres la primera en superar una estafa, señora Araceli. Pero podría ser la más discreta. No sonreí. No buscaba un espectáculo. Solo una corrección. Cerró la carpeta. Cruzó las manos. El fiscal aún no presenta cargos. Todavía estamos trazando el rastro financiero, pero todo está tomando forma. Alcancé el sobre con el nombre de Paloma, si se presentan cargos. Quiero que esto quede sellado. Su nombre está en el fideicomiso ahora, pero ella no tuvo nada que ver. Es menor, es inocente. Aceptó el sobre. Con la mirada firme, entendido. Nos sentamos un momento en silencio. Luego se levantó. Guardó la carpeta bajo el brazo. Estaremos en contacto y, para que conste, rara vez he visto un caso tan organizado desde afuera hacia adentro. Lo acompañé a la puerta. La cerré suavemente tras él. Por primera vez. Sentí que la casa respiraba. Paloma estaba arriba, escribiendo. Podía escuchar el ritmo suave de su teclado. No había pedido actualizaciones. Y yo no las había ofrecido. Esa noche, me mostró lo que estaba escribiendo. Un ensayo sobre el legado y la ética. El cielo apenas comenzaba a calentarse cuando salí al balcón, con el té en la mano. Las tablas estaban frescas bajo mis pies, aún húmedas por el aire de la noche, al otro lado del agua. El horizonte florecía con el más leve rubor de la mañana. Adentro, podía escuchar el suave tecleo de Paloma. Se había levantado temprano para trabajar en su ensayo de ingreso a la universidad. Algo sobre el legado, la ética y las leyes que heredamos y las que elegimos escribir. Aún no me dejaba leerlo, pero lo haría. Siempre lo hacía. Me senté en la mesa de la esquina y envolví la taza con ambas manos. Sin mensajes, sin ruido, solo paz. Emiliano había solicitado la quiebra hace 2 semanas. La investigación secó todas las cuentas que pensaban que podían ocultar. Jimena lo dejó días después y, como era de esperarse, presentó una demanda por daños emocionales y financieros. No seguí los detalles. No necesitaba hacerlo. Paloma no había hablado con él desde la mañana en que gritó en esta cocina. Su silencio no era vengativo, era definitivo. Lo veía en la forma en que ahora se movía por esta casa ligera, sin prisas, sin esperar sombras. El fideicomiso tenía el título ahora. Como siempre lo tuvo, mi nombre ya no era el punto final. El de ella estaba cuidadosamente debajo, guardado en el documento donde Salvador una vez imaginó un futuro que no vivimos lo suficiente para ver. No lo pidió. Y no lo di para sentirme noble. Simplemente era lo correcto. El té se enfrió en mi taza, intacto, abajo. La marea besaba la orilla y se retiraba suavemente, una y otra vez. Adentro, escuché que dejó de escribir. Luego, el suave arrastre de su silla. El paso de sus pies descalzos por el suelo. Apareció en la puerta con su laptop en una mano y esa mirada que no pedía permiso. ¿Puedo leerte algo?, preguntó. Asentí. Empujé una segunda silla hacia ella y serví lo último del té